Situado en medio del Parque Natural de San Llorenç del Munt y l'Obac, Talamanca está enclavado en un entorno privilegiado. Es en medio de este entorno, concretamente en el Camino de las Tierras, que se ha creado un centro de acogida para caballos inspirado en la ruta a caballo que llevaron a cabo los combatientes de la batalla de Talamanca. Este centro hípico ofrece una gran cantidad de servicios a los visitantes que quieren conocer más de cerca este municipio y su historia. Aparte de ser el punto de salida de la ruta a caballo por los lugares donde tuvo lugar la batalla, el centro ofrece clases de pista de equilibrios y manejo y control del caballo, cursos intensivos con opción a pensión completa, rutas personalizadas, alojamiento para caballos o servicios de veterinario y herrero, entre otras muchas cosas. Siguiendo una de estas rutas a caballo o simplemente con un breve paseo, se puede llegar hasta la Fuente de Talamanca, construida en 1683 y remodelada en 1707. Era el lugar donde antiguamente se iba a buscar el agua para el consumo de los habitantes del municipio. También contaba con un lavadero comunal que se utilizaba para ir a lavar la ropa. Se trata de un espacio rodeado de naturaleza, junto al pueblo y justo al lado de un árbol centenario declarado bien cultural de interés local. Es un arce negundo, una especie americana que en los años que se plantó a principios del siglo XX era muy extraña de encontrar fuera de su hábitat originario. Pero en Talamanca aún hay otro árbol centenario, el roble de la Quintana, situado en el parque del mismo nombre. Es un árbol monumental, también declarado bien cultural de interés local, de unos 9 metros de altura. Tiene un tronco de 70 centímetros de diámetro y su ramaje se abre formando una gran arbolada. Otro de los lugares indispensables del término municipal de Talamanca es el de los Tres Saltos, un lugar donde el río Llobregat forma una presa natural y donde se han ido creando canalones y agujeros de donde el agua brota con fuerza, impulsada por un desnivel de hasta 5 metros. Muy cerca de este espacio aún podemos descubrir un poco más sobre la historia y los modos de vida de los talamanquinos. Nos referimos a la Casa de las Tinas, o Tinas de los Tres Saltos. Se trata de un conjunto de 7 tinas construidas de manera colectiva entre los siglos XVIII y XIX, que muestran un excelente estado de conservación. Estas tinas son un claro ejemplo de un fenómeno exclusivo de las valls de Montcau. Construir las tinas en medio de las viñas, por la dificultad que suponía esta orografía áspera y complicada para transportar la uva de la vid a las masías. En este caso, además, el conjunto muestra otra peculiaridad, la de hacer las tinas de manera colectiva.